¿Tienes problemas para dormir? ¿Te pasa que estás en la cama y no hay forma de conseguir que te duermas? ¿Y te pasas la noche dando vueltas y viendo cómo pasan las agujas del reloj? Esto, lamentablemente, es algo muy frecuente en la sociedad en la que vivimos, siempre rodeados de estímulos sensoriales con luces, sonidos y pantallas que nos acompañan en todo momento. Y es que estamos inmersos en un ritmo frenético en nuestro día a día, tanto en el trabajo como fuera de él, yendo siempre estresados y acelerados. El problema viene cuando tras un día expuestos a todo esto, intentamos dormirnos también de forma rápida. Pero nuestro sistema nervioso está permanentemente excitado y dormir se vuelve en algo sumamente complicado. Pero el principal problema en verdad viene al día siguiente, porque si no dormimos bien, estaremos irritables, nerviosos, malhumorados, con pérdida de atención y concentración, con sensación de tener la cabeza embotada y hasta cefalea. Y todo esto puede repercutir en nuestra vida laboral, pero también en nuestras relaciones personales. Y es en ese momento en el que buscamos la rápida solución de las pastillas para dormir. Pero este debería de ser el último recurso, ya que cuando las tomamos nos volvemos dependientes y después es muy difícil dejar de tomarlas para conseguir un sueño normal y fisiológico. Es justo por eso por lo que me puse a investigar sobre las plantas y remedios naturales que nos pueden ayudar a calmarnos, a conciliar el sueño y tener menos despertares nocturnos. ¿Quieres saber más? Pues vamos a ello. La valeriana es probablemente una de las plantas más utilizadas para tratar el insomnio y la ansiedad desde tiempos remotos. Y esto es debido a que tiene un potente efecto ansiolítico que mejora la calidad y la cantidad del sueño. Y parece ser que estos efectos son mediados sobre todo por uno de sus componentes, el ácido valerénico. Y esto es debido a que aumenta los niveles de GABA, un neurotransmisor que tiene una función inhibitoria sobre el sistema nervioso, produciendo un efecto calmante y facilitando el sueño. Pues lo más interesante es que mientras investigaba todo esto, descubrí un estudio en el que comparaba a la valeriana con fármacos utilizados para el insomnio, como son los de la familia de las benzodiazepinas. Y lo más interesante es que se obtenían resultados similares para conseguir dormirse con la toma de ambas sustancias. Así que la valeriana consumida en infusión o en suplemento una horita antes de acostarnos nos ayudará a descansar mucho mejor. La pasiflora es otra de las plantas utilizadas para el tratamiento del insomnio y el estrés o ansiedad, y esto es debido a sus efectos ansiolíticos y sedantes de uno de sus principales componentes, la vitexina. Y déjame explicarte sus efectos, porque es especialmente útil cuando presentamos despertares nocturnos, ya que nos ayudará a mantener un sueño más profundo y evitar estos molestos despertares durante la noche. La raíz de ashwagandha o ginseng indio también es una planta con potentes efectos ansiolíticos, con potencial para inducir el sueño, mejorando su calidad y la profundidad del descanso. Espero que te esté gustando el contenido de este vídeo. Si es así, no dejes de suscribirte, darle un buen like y recomendarme a tus amigos. Así me ayudarás a llegar a más gente. La melisa también es una planta utilizada en la medicina tradicional por su efecto hipnótico, para tratar los trastornos del sueño y reducir el estrés. Y esto es porque es rica en compuestos fenólicos, que también actúan aumentando la disponibilidad de GABA a nivel del sistema nervioso central y por tanto también tendrá unos efectos calmantes en nuestro sistema nervioso. La siguiente planta sobre la que te quiero hablar es la manzanilla, con un componente llamado apigenina, un tipo de flavonoide que induce la relajación y que por tanto será muy útil para ayudarnos a conseguir dormirnos y reducir nuestra ansiedad. La lavanda, una de mis plantas aromáticas favoritas, no solo es genial por su buen olor, sino que también es rica en linalol, un compuesto con efectos sedativos incluso más potentes que los de la manzanilla, y que por tanto también será muy útil para el tratamiento de nuestro insomnio. La cava es una planta prima hermana de la pimienta, pero originaria de Polinesia, pues sus raíces han sido utilizadas durante milenios para el tratamiento de la ansiedad, el estrés, el insomnio e incluso si se consume a altas dosis puede inducir efectos hipnóticos o incluso anestésicos. Y estas acciones son debidas a uno de sus componentes, la cavaína, una sustancia que aumenta la actividad de GABA también. De ahí sus potentes efectos sedantes. Y ahora déjame explicarte cómo podemos aprovecharnos de los efectos sedantes de las distintas plantas si las consumimos en infusión. Para ello podemos preparar una infusión poniendo a calentar 240 mililitros de agua,
aproximadamente hasta unos 60 grados centígrados. Añadiremos una cuchara de postre del compuesto que hayamos escogido y dejaremos infusionar durante aproximadamente 5 minutos. Después, cuando ya esté a una temperatura óptima, nos podemos beber nuestra infusión y preferiblemente la tomaremos una horita antes de irnos a dormir, para que así, en el momento en que nos acostemos, empiecen los efectos sedantes de esta infusión y podamos aprovecharnos de todos sus beneficios. Pero Juan, ¿por qué es tan importante dormir bien? Pues déjame explicarte que durante el sueño se producen fenómenos de regeneración de nuestro cuerpo y de todas nuestras células. Pero también se regulan muchos otros procesos de nuestro cuerpo, como por ejemplo el apetito, ya que el sueño regula la liberación de ciertas hormonas que son las encargadas de darnos esta sensación de hambre. Y cuando no se descansa de forma adecuada, se puede producir un aumento del apetito, con lo cual aumentará la ingesta y por tanto el riesgo de obesidad, o también todo lo contrario, una disminución del hambre y que por tanto al no comer lo suficiente puedan haber ciertos estados carenciales y carezcamos de ciertos nutrientes. Por tanto, dormir bien es básico. Durante el sueño también se produce la regeneración de nuestro músculo. Así que si tras realizar ejercicio físico descansamos de forma adecuada, le damos tiempo a nuestro músculo a recuperarse y aumentar la masa muscular. De hecho, la mayoría de los atletas incluyen el descanso adecuado en sus programas de entrenamiento. Y no solo eso, ya que el descanso inadecuado predispone a padecer ciertas infecciones por virus, bacterias u hongos, ya que se produce una menor respuesta del sistema inmune cuando entra en contacto con estos microorganismos. De hecho, si presentamos insomnio de forma continua durante semanas o meses, se ha visto el aumento del riesgo de padecer ciertas enfermedades mentales, como por ejemplo la ansiedad o la depresión. Pero también se ha relacionado con muchas otras enfermedades, como por ejemplo el dolor crónico, el cáncer, la diabetes, enfermedades cardíacas, el asma, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Parkinson o la enfermedad de Alzheimer. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado, aquí te dejo un par de vídeos que seguro te van a encantar. ¡Nos vemos! Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.